número 13. Quiero leer para todos ustedes esta porción de la Sagrada Escritura hasta el verso 18 con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. El Señor añada bendición a nuestras vidas a través de esta su palabra, que es bendita. Tenga la bondad y se sienta sin dejar de alabar a Dios. Gloria al Señor. Quiero tomarme unos minutos en esta mañana para hablar la palabra de Dios bajo el tema la gran revelación. Alguna vez prediqué acerca de la gran promesa. ¿Alguien recuerda cuál era la gran promesa o es? ¿Se les olvidó? Me toca repetir todos los temas. Hace 14 años he predicado. La gran promesa es la venida de Cristo por su pueblo. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar acerca de la gran revelación. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Revelación se define como descubrir algo que está encubierto u oculto. También se define como la manifestación de una verdad secreta. Gloria al nombre de Cristo. Y esto es lo que el Señor en estos pasajes está revelando o manifestando. Una verdad que muchos han ignorado. Gloria al nombre de Cristo. Y esta verdad la reveló el Señor, según estos pasajes, viniendo a la región de Cesarea de Filipo. Y en ese trayecto, yendo él con sus discípulos, les hace una pregunta. Y es: ¿quién dicen los hombres
que es el Hijo del Hombre. ¿Qué concepto tiene la gente del Hijo del Hombre? Y de hecho, los apóstoles empiezan a dar o a decir lo que ellos han oído decir de Jesús. Unos, que Jesús era Juan el Bautista, gran hombre de Dios. No hizo ningún milagro. Por decir la verdad, fue decapitado. A su nombre, gloria. Pero dice Jesús de él que entre los nacidos de mujer no hay uno mayor o más grande que él. Pero en el reino de los cielos, el más pequeño es mayor que él. A su nombre, gloria. Y sabe una cosa, un hombre como Juan con estas cualidades tan extraordinarias, en quien mucha gente de su tiempo puso la mirada sobre él, creyendo que era el Mesías. A su nombre, gloria. Pero este hombre pasó. ¿Por qué pasó? Porque era un hombre. Y los hombres, por la gracia de Dios, podemos ser usados en determinado momento para una labor específica o determinada. Mas no podemos permitir que coloquen la mirada en nosotros. Porque el día que nosotros pasemos, todo el que colocó la mirada en nosotros será avergonzado. De ahí que siempre la honra y la gloria la debemos dar al Señor por lo que Él nos permite hacer en su bendita obra. Pero debemos tener claro esto, de que no vamos a ser eternos. A su nombre, gloria. Pero también será testimonio de otros. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Y es Elías, conocido como el profeta de fuego. Un hombre que desafió a Acab. Un hombre que contó con el respaldo de Dios en medio de un momento difícil que se estaba viviendo. Tan difícil que este hombre dijo, por palabra de Jehová le dijo a Acab, no lloverá más en todo Israel, sino por mi palabra. Y Dios respaldó a ese hombre. Así que desde ese momento dejó de llover. Y esto trajo consigo unas consecuencias. Al no llover, el pasto se acaba. El ganado se muere. A su nombre, gloria. La crisis económica se agudiza. Y solo hasta el día en que Elías se dejó ver y convocó al pueblo de Dios al monte Carmelo, juntamente con los profetas de Baal y de Acera,
Y les dijo al pueblo: ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, sírvanle. Y si Baal es Dios, pues síganlo a él. Pero en medio de esa crisis, el pueblo estaba confundido y no podía decir si seguir a Baal, porque decía: si decimos Baal, ¿por qué seguimos tan mal? Y Elías, para demostrar que el Dios al cual él servía y seguía era el Dios verdadero, dijo: vamos a clamar. Y el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Y aunque los 850 profetas de Baal clamaron, hicieron lo que quisieron hacer, nunca ese Dios falso pudo responder. A su nombre, gloria. Porque todos nosotros sabemos que no hay Dios fuera de nuestro Dios. El único Dios que tiene oídos y oye se llama Jehová de los ejércitos. El único Dios que salva, sana y liberta se llama Jesucristo. El único que perdona pecado se llama Jesucristo. Y el único que puede hacer milagros en la tierra se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Por consiguiente, es el único merecedor de gloria, honra, alabanza, adoración y exaltación. Si usted lo cree esta mañana. Cuando Elías clamó a su Dios, el fuego descendió. Pero ¿sabe una cosa? Ese profeta de fuego también pasó. Fue usado en su tiempo para hacer que el pueblo descarriado volviera a su Dios. Pero la mirada tenía que estar puesta en el Dios que hizo descender fuego. El Dios que hizo los cielos y la tierra. A su nombre damos la alabanza. Otros decían que era Jeremías, conocido como el profeta llorón, a quien Dios escogió desde el vientre de su madre para ser profeta a las naciones. Y Dios lo envió con una promesa. Y es: pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque contigo estoy para librarte, dice Jehová de los ejércitos. Y así como él se enfrentó al pueblo, le censuró su conducta, su pecado, pero nunca pudieron destruirle, porque Dios estaba con él, cual poderoso gigante. A su nombre, gloria. Y otros decían que el Hijo del Hombre podía ser un profeta más. Como dicen hoy, tristemente, los de la denominación, o yo diría secta, llamada Testigo de Jehová, que Jesucristo no es Dios, que puede ser un profeta, pero no es Dios, no lo aceptan por Dios. A su nombre, gloria. Bueno, pero el Señor dijo: este es el concepto que yo he oído de la gente de afuera, quienes no han tenido una experiencia conmigo. A su nombre damos la alabanza y la adoración. Pero ustedes que hace 3 años andan conmigo,
Ustedes que han oído muchos la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír. ¿Y ustedes qué dicen? Que soy yo. Quiero saber el concepto que usted tiene de mí. Me imagino el silencio entre los 12 en ese momento, en ese instante. Y analizando, lo hemos visto multiplicar los panes y los peces. Lo hemos visto endemoniar, libertar al endemoniado gadareno. Le hemos visto sanar a la suegra de Pedro. Le hemos visto aquietar los vientos, a su nombre gloria, en medio de la tempestad. Le hemos visto resucitar a Lázaro después de 4 días de sepultado. ¿Qué podemos decir de él? Pero estando en esa incertidumbre, viene una revelación divina, una revelación del cielo, a su nombre gloria. Y Dios viene, aleluya, y le revela a Pedro quién es el que está frente a ellos. Y es ahí cuando Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito. A su nombre sea gloria. Tú eres el Salvador. Tú eres el sanador. Tú eres el libertador. Tú eres el restaurador, a su nombre gloria. Oh, esta era una verdad absoluta que estaba siendo revelada y que la gente del común no la entendía. Así como muchos no entienden lo que usted y yo sentimos aquí. Así como muchos no entienden por qué usted y yo venimos a una iglesia. Es que nosotros venimos a una iglesia porque sabemos que aquí hay bendición, aquí hay vida eterna, aquí se mueve la gloria de Dios, aquí hay sanidad, aquí hay libertad, aquí la cadena se rompe. A su nombre sea la gloria. Una revelación del Padre a Pedro, que no estaba frente a un hombre común como los otros que habían mencionado, que fueron instrumentos usados en su tiempo. Pasaron, están en la eternidad y no tienen nada más que ver con este mundo. Pero el que estaba frente a ellos, aleluya, el que les estaba hablando en ese momento, aparte de que era mayor que estos grandes hombres que habían pasado, siempre había existido. No iba a pasar jamás. Siempre iba a estar involucrado en lo que aconteciera en este mundo. ¿Por qué? Porque Él era y es Dios sobre todas las cosas. Digno de honor, digno de gloria, digno de reconocimiento. A su nombre, gloria. Y por eso el Señor le dice a Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Hay muchas cosas que están encubiertas para nosotros y por eso tenemos que orar al Dios del cielo para que Él en su soberana voluntad nos la revele a su debido tiempo. No te lo reveló carne ni sangre, este es hombre alguno, sino mi Padre que está en lo secreto. Primera revelación del Padre
a Pedro de quién era Cristo, de quién estaba a su lado. Hay mucha gente que camina con Dios. A su nombre, gloria. Vive con Dios. Se mueve con Dios. Y no sabe que Dios está a su alrededor. No sabe que ha sido Dios que le ha guardado. No sabe que ha sido Dios quien le ha consolado en los momentos de mayor dolor. No sabe que ha sido Dios el que le ha provisto las cosas necesarias. Desconoce que está en pie porque Dios no le ha dejado y no le ha desamparado. Es que a Dios yo no le sigo porque lo veo. Yo le sigo porque creo que Él es real. A su nombre, gloria. Y soy consciente de que sin Él no haría ni sería en esta vida. Su nombre, gloria. Y algo más. Muchos desconocen que están siendo usados por Dios con un propósito. Su nombre, gloria. Y por eso cuando Pedro da esta declaración, Jesús le revela a él un propósito. Y yo también te digo que tú eres Pedro. A su nombre, gloria. Del griego Petros. Y sobre esta roca, gloria a Dios. Esta roca está hablando de la verdad que le ha sido revelada a Pedro. Una verdad absoluta de que Cristo era el Salvador del mundo. No es Pedro el Salvador, es Cristo. El puente hacia el Padre no es Pedro, el puente hacia el Padre es Cristo. A su nombre, gloria. Hay quienes se han declarado los sucesores de Pedro y creen ser el puente entre el mundo y el Padre. Falso, falso, de toda falsedad. Dios le reveló a Jacob en el desierto una escalera en la cual ángeles subían y ángeles bajaban. Y esa escalera representa a Jesucristo, que es el camino, que es la verdad, que es la vida para llegar al Padre Celestial. A su nombre sea gloria. En eso debemos estar claros. Por eso le dice sobre esta verdad, sobre esta declaración, sobre esta revelación, manifestación que se te ha dado, que estaba o era oculta hasta aquí para vosotros. Edificaré mi iglesia. Aleluya. Esta es la revelación. Sobre la verdad se edifica la iglesia de Cristo. Y mire, las puertas del Hades. Está revelando Cristo. Las puertas del Hades. Aleluya. No prevalecerán contra ella. ¿Sabe qué quiere decir esto, amado hermano? La iglesia de Jesucristo, mientras esté en la tierra, es indestructible. No hay diablo que la pueda destruir. No hay hombre que la pueda destruir. Porque la iglesia de Cristo fue fundada por Cristo. Aleluya, sobre la verdad, sobre la roca inconmovible de los siglos. Y aunque el diablo ha tratado por todos los medios de acabar con la obra de Dios, no lo ha logrado ni lo va a lograr, porque Cristo Jesús nadie le puede destruir. Óyeme, Jesucristo venció a la muerte y venció
demonio. A su nombre, gloria. Y vencerá a cualquier hombre que quiera levantarse en contra de su preciosa obra. Esto no lo dijo un apóstol. Esto no lo dijo un profeta. Esto no lo dijo un ángel. Esto lo dijo el mismo Jesucristo. La puerta de el Hades no prevalecerán. Bendito el nombre de Cristo para siempre. El hombre que se duerma, se descuida, puede ser destruido. El enemigo puede prevalecer contra ese hombre o esa mujer porque se descuidó, porque se durmió. Pero la obra de Dios seguirá adelante, seguirá en victoria. Porque el Señor Jesucristo no duerme, a su nombre, gloria. Él está en su trono de gloria. Y desde ahí está, bendito el nombre de Dios, velando por esta su iglesia, por su obra a nivel mundial. Así que nadie ha podido ni podrá destruirla. Adorado el nombre de Cristo para siempre. Miren. En Génesis capítulo 3, verso 14, se revela el primer intento del diablo por destruir la obra de Dios y que el Señor lo reprenda. A su nombre, gloria. Génesis capítulo 3, verso 14. Si usted mira el verso 13, Dios, Génesis 3:13, ve que Dios reconviene a la mujer por haber faltado, por haber cedido a la presión del enemigo. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Al pecar, ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. El enemigo engañó a la mujer para que desobedeciera a la voz que Dios le había dado. ¿Con qué propósito? Destruir la obra que Dios había hecho y puesto en el huerto de Edén. ¿Con qué propósito? Que se acabaran las personas que honraban a Dios, que amaban a Dios, que servían a Dios. ¿Y por qué logró engañar a la mujer? Porque se durmió. ¿Por qué logró engañar al hombre? Se durmió. Se durmió al prestarle su oído al enemigo, a la gente que no tiene parte en las cosas de Dios. ¿Qué tiene un impío que opinar de las cosas de Dios? ¿Qué hace un hijo de Dios prestando su oído o pidiéndole consejo a un hijo del diablo de si sigue o no a Dios? Si obedece o no a la palabra. ¿Quién cree que le va a aconsejar a alguien que está más perdido que Judas? ¿Quién cree que le va a decir? A su nombre, gloria. Pero vemos que el hombre había oído realmente la voz de Dios y al dormirse le prestó su oído al extraño. Jesucristo dice: mis ovejas
oyen mi voz, oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, a su nombre gloria. Pero al extraño no pueden seguir, no pueden escuchar, porque el extraño las va a enviar, el extraño las va a matar, el extraño las va a destruir. Por consiguiente, el que es oído de Dios no puede prestarle su oído a gente extraña, así se vista como vea. El oveja de Dios sabe cuál es su pastor, a su nombre gloria, y su buen pastor dio su vida por ti, su buen pastor viene por usted otra vez y espera que usted lo ame, espera que usted lo honre, espera que usted le sirva, espera que usted le busque, espera que usted lo dé todo por él. A su nombre sea la gloria. El enemigo quería acabar con la obra de Dios. Y mire, y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del polvo, del campo, perdón. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La sentencia para todo aquel que se presta para ser piedra de tropiezo, para que otro no sigue a Dios, para que otro no ame a Dios. Dios dice: vas a vivir arrastrado, arrastrada, porque el diablo es un miserable, a su nombre gloria. Y todo aquel que quiera seguir las pisadas del diablo será otro miserable. Va a vivir siempre de la miseria, del polvo de la tierra. Bendito el nombre de Cristo, porque no cuenta con la bendición y la ayuda de Dios. Pero todo aquel que propone honrar a Dios, todo aquel que propone vivir para Dios, es una persona próspera, es una persona bendecida, es una persona feliz, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. A su nombre sea gloria, a su nombre sea alabanza. Y Dios inmediatamente le da una palabra. Dice el verso 15: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Su nombre, gloria. Es la primera promesa que Dios hace acerca de la revelación de la venida de nuestro Redentor Jesucristo, el cual, óyeme bien, el cual será invencible. No quiere decir que no va a tener turbulencias, ataques, pero estos ataques no podrán destruir a Jesucristo. Estas turbulencias no podrán destruir la obra de Dios, porque el Señor es invencible. Óyeme, usted está siguiendo a un líder que es invencible. ¿Conoce su nombre? Jesucristo. 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 El Hijo del Dios viviente. Satanás está derrotado. Él se cree que es invencible. Mentira. Mentira. Él ya está derrotado. Óyeme, le cuento. ¿Sabe quién lo derrotó? Miguel.
tuvo que ensuciarse sus manos con él. Yo le digo, Miguel, ¿se rebeló? Ahí te lo entrego. Y luchó con su sangre a ver si no era derrotado, no era expulsado. Pero dice Apocalipsis 12, no prevaleció. No prevaleció, no prevaleció. El diablo no puede prevalecer. El enemigo no puede prevalecer. Él trata de entrar a la iglesia. Él trata de dañar la vida tuya. Él trata de dañar tu hogar. Pero no prevalecerá. No prevalecerá. Porque contigo está el gran capitán. Contigo está el invencible. Conmigo está el rey de reyes y señor de señores. A su nombre sea la gloria. Y aquí Dios lo dijo. Tú le herirás en el calcañar, pero él te dará en la cabeza. Un golpe en el calcañar, en el tobillo, no es mortal, pero un golpe en la cabeza sí es mortal. Y le tengo buena noticia en esta mañana. Cristo ya se lo puso en la cabeza al diablo. Y dijo Dios, ahora tú estás bajo los pies de mi iglesia. Tú estás bajo los pies de mis escogidos. A su nombre, gloria. Mis escogidos que claman día y noche van a ser indestructibles, porque tú no podrás derrotar. Escrito está. Hay que creerlo. No hay que dormirse, hay que creerlo y confesarlo. Mantenernos en la voluntad de Dios. Y verás cómo tu enemigo tiene que retroceder, porque sabe que tú no estás solo, que yo no estoy solo, que nosotros contamos con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una guerra entre la simiente de la mujer, que es Cristo, y entre Satanás, que quiere acabar con la simiente de la mujer, que quiere acabar con la gente que se guarda para Dios, que quiere acabar con la gente que ama a Dios, que quiere acabar con la gente que honra a Dios, que quiere acabar con la gente que es fiel a Dios, que quiere acabar con la gente que le sirve a Dios. Por pura envidia, porque el diablo nos tiene envidia, ya que Dios nos planeó una redención gloriosa. Dios nos tiene un lugar en el cielo, a su nombre gloria. Bendito el Cordero de Dios. A ese lugar no entrará ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, sino todo aquello que tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida. A su nombre damos la alabanza. Ese eres tú, ese eres tú, ese eres tú, ese soy yo. Si nos guardamos para Dios, si hacemos la voluntad de Dios. Él va a estar atacando. Y al que encuentre dormido, lo matará, lo destruirá. Al que esté dormido, mas no a la obra de Dios. A su nombre, gloria. Entonces, esta simiente de la mujer es lo que conocemos como la simiente piadosa. La simiente, la generación, la descendencia, la familia, la persona que ha decidido vivir para Dios. Hacer las cosas que a Dios agradan. Y por eso nuestro deleite es estar en la casa de Dios. Nuestro deleite es honrar a Dios. Nuestro deleite es alabar a Dios. Nuestro deleite es ser fiel a Dios. Nuestro deleite es hacer las cosas que a Dios le agradan en todo momento. Y eso encoleriza al diablo. Y usted encuentra, tenga presente el tema, la gran revelación, la que Cristo le da a Pedro sobre la verdad que tú has dicho de quién soy yo
edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Ningún hombre en la tierra será indispensable en la iglesia, pero Cristo sí siempre será indispensable. El Espíritu Santo siempre será indispensable y el Padre será indispensable. Y como contamos con los tres, la iglesia del Pinar será indestructible. Alguien se revela y se va. Dios trae dos. Pero la obra sigue avanzando. A su nombre damos la alabanza. Mire, de la simiente de la mujer, la simiente piadosa está representada después de la caída del primer hombre en Abel. Abel representa esa simiente, que es aquel que le gusta hacer las cosas como Dios dice. A su nombre, gloria. Y Dios se agrada de aquel que hace las cosas como Él dice. A su nombre, gloria. Y usted encuentra eso allí en el capítulo 4 de Génesis, verso 3 y 4. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, ofrenda a Jehová. Pero trajo lo mejor. Aparte de ser lo mejor, trajo lo que Dios había decretado como ofrenda por el pecado. Un animal que derramara sangre, y a través de esto se estaba anunciando que vendría un cordero de Dios santo y sin mancha que quitaría el pecado del mundo. Caín dijo, ¿por qué tengo yo que matar un animal? Si tengo yuca, tengo papa. Que Dios reciba eso, así como recibe una sangre, entonces que reciba esto. Desde el primer momento que el hombre pecó, Dios degolló el primer animal. Y esa línea tenía que seguir hasta que Cristo viniera. Nadie podía cambiar lo que Dios había estipulado. Hoy hay muchos que quieren cambiar lo que Dios ha hecho. No, Señor, no lo cambie, porque si lo cambia, Dios no lo acepta. Aquí estamos para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Y por eso dice aquí, y miró Jehová con agrado a Abel. Porque Dios antes de la ofrenda mira a quien la da. ¿Con qué disposición la das? ¿Con qué motivación la das? ¿Con qué voluntad la das? ¿Con qué fidelidad lo das? A su nombre, gloria. Y esto irritó a Caín. Pero aunque aquí se hace énfasis en la ofrenda, Caín ya venía del lado de la descendencia impía. Los que creen que al pecar y rezar ya empataron, mentiras del diablo. ¿De qué te sirve rezar si no te apartas del pecado? Hay que romper. ¿De qué te sirve venir a la iglesia y cantar alabanza a Dios y luego salir de aquí, colocarte tus atuendos e irte a la cantina
con tu cónyuge, con tu amigo, con tu conocido, ¿de qué te sirve? ¿Acaso Dios solo te ve en el templo? Dios te ve en la casa. Dios te ve en la taberna, aunque no entre, pero Él te ve, porque desde el cielo dice que sus ojos los pone sobre todos los hombres para mostrar su poder y su favor es a aquellos que le temen y que tienen corazón perfecto para con Él. ¿De qué te sirve fingir? Aquí, una santidad que realmente no tienes. Una obediencia que realmente no tienes. Dios te está mirando. Dios sabe que hay en ti. Y luego te enojas porque Dios bendice a aquel que hace las cosas como Él dice y a ti no te bendice. ¿Quieres que tu esposo o tu hijo sea salvo? Pregunto, ¿le estás dando testimonio? ¿Le estás demostrando que realmente tú eres de Dios? ¿O tu familiar tiene mayor incidencia en ti que tú en él? Dios a través del profeta Ezequiel dijo, Jeremías dijo, conviértanse en ellos a ti, ellos, tu hijo, tu esposo, tu familiar, es quien tiene que convertirse a ti, porque tú eres quien conoce la verdad, no él ni ella. El diablo a él lo lleva a la cantina, pero a ti te debe traer a la iglesia. Si él quiere ir a la cantina, que vaya solo, pero tú te vienes para la iglesia. Cuando la Biblia habla de sujeción al cónyuge, dice en el Señor. Siempre y cuando lo que me estén pidiendo no vaya en contra de Dios, ahí estoy disponible. Pero si es en contra, ni esposa, ni esposo, ni hijo, ni mamá, ni papá me pueden obligar a ir o a hacer algo que va en contra de Dios y su palabra. Si actúas así, vas a contar con la bendición de Dios. A su nombre, gloria. Por eso Dios dijo a Jeremías, ellos podrán pelear contra ti, mas no te vencerán. Porque tú eres íntegro. Porque tú eres de una sola pieza. Tú no claudicas. Tú has decidido seguir a Cristo. Pero si tú eres tibio, cuando estás con los cristianos, eres cristiano. Pero cuando estás con el inconverso, eres inconverso. El inconverso jamás va a creer tu testimonio y tu fe. Jamás. Por eso quien viene a Cristo debe hacerlo con voluntad, con el corazón y sabiendo que desde ese momento va a luchar una batalla contra las huestes de maldad. Y que tú vas a vencer si estás conectado con Dios. Caín se enojó porque Dios miró con agrado a Abel y no lo aceptó a él. ¿Sabe por qué Dios no le aceptó esa ofrenda? Vaya a 1 de Juan, capítulo 3, verso 12. Aleluya, su nombre, gloria. 1 de Juan 3, 12. Dice, no como Caín, que era del maligno. Era la simiente maligna, no era piadosa, era del maligno y por eso se llenó de celo. ¿Sientes celo porque Dios bendice a tu hermano? ¿Sientes envidia de tu prójimo? ¿Acaso el Dios que ha bendecido a mi hermana no es el mismo Dios que puede bendecirme a mí?
¿Acaso el Dios que ha ayudado a tu papá, a tu mamá, no es el Dios que te puede ayudar a ti? Solo ámalo. Solo hónralo. Solo sírvele. Desecha las obras de impiedad. No seas como Caín, que dice la Escritura que era del maligno y mató a su hermano. Óyeme, si los hermanos debemos amarnos, si los hermanos debemos ayudarnos, los hermanos estamos para consolarnos unos a otros. ¿Cómo es posible que mi hermano, por el hecho de que Dios me haya bendecido, me coloque entre ojos? Y es más, esté deseando el mal para mi hermano. He de verlo comiendo ceniza. Eso es por el que no es de Dios. El que no es de Dios sí puede andar comiendo ceniza, arrastrado. Aleluya, porque si Dios es un Dios que no es Dios, a ese Dios llamado diablo, que el Señor lo reprenda. Pero aquel que ha seguido al Dios del cielo y de la tierra es un hombre o una mujer que será bendecido. Pero el malo no tiene sentimientos buenos. El malo quiere que como le va mal a él, a otro también le vaya mal. Y no se autoexamina a ver por qué está yendo como le está yendo. Y entonces trata de destruir al otro. Ahí está Caín. Vamos a matar a Abel. A ver si Dios se ve obligado a aceptar mi sacrificio. ¡Qué ignorancia! ¿Sabe una cosa? Si usted no sirve a Dios, en el cielo hay millones de ángeles que le sirven día y noche. Si usted no alaba a Dios, en el cielo hay millones de arcángeles que le sirven y le alaban día y noche. Si usted no honra a Dios, en el cielo hay serafines que honran a Dios día y noche. A su nombre, gloria. Por consiguiente, Dios no necesita de nosotros. Somos nosotros los necesitados de Dios todos los días, todos los días. ¿Por qué causa le mató? Dice Dios, porque sus obras, si ve que no solamente era la ofrenda, habían otras conductas que eran malas, eran inicuas. Es que Dios permite en nosotros siempre algo que sobresalga para que se revele todo lo que hay detrás de. Detrás de. A su nombre, gloria. Este fue el momento de la ofrenda para Dios descubrir lo que había en el corazón de Caín. Sus obras eran malas y las de su hermano justas. Eso habla de que Abel era un hombre justo. Hacía las cosas en la voluntad de Dios, no porque alguien lo estuviera viendo. Era un hombre sincero. A su nombre, gloria. Era un hombre piadoso en toda la manera de vivir. Entonces Caín le mató porque se dio cuenta de que Dios estaba agradado con Abel, a diferencia de él. Y esto lo hizo porque el diablo era quien lo estaba controlando. Qué triste que en algunas congregaciones hayan personas que no sean guiados por el Espíritu de Dios. El que es guiado por el Espíritu de Dios no le coloca zancapiés a su hermano.
El que es guiado por el Espíritu de Dios no le guarda rencor a su hermano. El que es guiado por el Espíritu de Dios no guarda odio por aquel que le hace el mal. El que es guiado por Dios perdona. Mira cómo está, como era guiado por el Espíritu de Dios, aunque estaba siendo, bendito el nombre de Cristo, lapidado injustamente, pudo clamar y decir: Dios, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Quién te está guiando? El que es guiado por el Espíritu de Dios no le tiene envidia a su hermano o hermana. A su nombre, gloria. ¿Quién te está guiando? El que es guiado por el Espíritu de Dios no le hace mal a su prójimo. El que es guiado por el Espíritu de Dios no toma venganza. Dios dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Reitero, ¿quién te está guiando? A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la alabanza. Con esto Caín creyó que había acabado con la simiente piadosa, pero qué engañado estaba. Dios no carece de recursos. Y estamos hablando que las puertas de el Hades no prevalecerán contra la iglesia. Murió Abel. ¿Y cree usted que Dios se quedó sin testimonio? ¿Cree usted que Dios se quedó sin quien le honrara? ¿Sin quien lo amara? Vamos ahí a Génesis capítulo número 4. Bendito el nombre de Cristo. Génesis capítulo 4, verso 25. Aleluya. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ahí sigue la simiente piadosa, la descendencia piadosa. A su nombre, gloria. Murió Abel, pero Dios levantó o permitió que naciera Set. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces, óigame, mire, lo que el diablo había creído que había terminado, que había acabado, que ya no había solamente quien alabara a Dios, que ahora sí iban a ver quien bailara champeta, reggaetón, vallenato y cuanta basura el diablo se ha inventado en este mundo para tener a la gente en rebelión contra Dios. Y cuando alguien canta un aleluya, cuando alguien canta una alabanza que lo lleva al cielo, dicen: es que es loco, es que está perdiendo su tiempo. Tu tiempo lo está perdiendo aquel que está enfrascado en las cosas de este mundo que van pasando. Nosotros estamos practicando porque un día estaremos en el cielo alabando, adorando, exaltando al Rey de Reyes, día y noche, día y noche, día y noche, cantando un aleluya, un gloria a Dios, un Cristo vive, un Cristo reina, bendito su nombre. Nació Enos, quien sigue esa línea piadosa. Oh, bendito el nombre del Señor. Qué bueno es mi Dios. Mi Dios no carece de recursos.
Sin ti o sin mí, la obra seguirá adelante, porque la obra de Dios es indestructible. Y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y esta expresión lo que nos da a entender es que antes todo era turbulencia, todo era oscuridad, porque no había quien inspirara, quien motivara a ir al culto, a alabar a Dios, a vivir la palabra, a clamar a un Dios que salva, perdona, redime. Pero ahora, otra vez la gente dice, Dios está con nosotros, Dios nos ayuda, Dios nos va a bendecir, Dios nos saca adelante, Dios nos da su victoria. En todo momento hay alguien con una expresión en sus labios que evoca el Dios del cielo, el Dios que no ha cambiado, ni va a cambiar, que ha puesto su mirada en los pies de la tierra para que estén con Él. Por eso es bueno que en la iglesia estemos siempre alabando a Dios. En la casa estemos invocando al Señor. En el trabajo estemos invocando a Dios, a fin de que el diablo entienda y comprenda que la obra de Dios sigue más viva que nunca. ¿Y sabe por qué? Porque el que lleva la obra adelante murió, pero al tercer día resucitó. La tumba no pudo retenerlo y él está aquí. Y aunque el diablo se levante con todo su arsenal de demonios, la obra seguirá avanzando. Aleluya, porque Cristo va al frente. Cristo tiene el timón de esta nave, y si Cristo tiene el timón, todo está bien, todo marcha bien. Aleluya. Quiero resumirle en 5 minutos. De esta simiente piadosa, Dios permite que nazca Noé. Cuando todos aparentemente se habían corrompido, Dios levantó a Noé, de quien se dice que era pregonero de justicia. A su nombre, gloria. Y Dios da testimonio de él diciendo que era un varón justo y perfecto en sus generaciones. Y ahí va la simiente piadosa. De Noé nacen 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. De Sem, de la línea de Sem, Dios permite que nazca Abraham, el padre de la fe. Y de Abraham, Dios permite que nazca Isaac. De Isaac nace Jacob, a su nombre gloria. Y de Jacob nacen los patriarcas. Y tenemos la nación de Israel, una nación que el diablo ha querido destruirla, pero no ha podido ni podrá, porque Dios dice que quien los toca a ellos es como si tocara la niña de sus ojos. Son el pueblo de Dios. Y Dios pelea por ellos. Ha usado tábanos para defenderlos. Ha usado avispas. Ha usado sonido estrépito de la noche a la mañana, y han salido huyendo los enemigos, creyendo que es un ejército más poderoso, y ha sido el ejército del Dios del cielo que ha venido a defender a su pueblo. Si usted quiere el Dios al cual usted sirve, al cual usted ama, al cual usted sigue, no es cualquiera, es un Dios grande, es varón de guerra. Ese pueblo estuvo cautivo por 400 años en Egipto, y Faraón quiso destruirles.
mas no pudo porque Dios peleaba por su pueblo. La obra de Dios es indestructible. Lo ha demostrado Dios en el pasado y lo sigue demostrando en el presente. Cuando hemos creído que hasta aquí llegó la obra, Dios dice, te equivocas una vez más, hijo mío. A Elías Dios le dijo, me he reservado a 7,000. 7,000 que están esperando pista. Si tú no valoras el lugar donde Dios te tiene, Dios tiene allí afuera unas pilas que están esperando el puesto tuyo. Por eso dice la palabra, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Da indiferencia, joven, mujer, y métete con Dios de verdad y experimenta el poder y la gloria de Dios. Jesucristo murió. Y el diablo dijo, ahora sí logré acabar con todos ellos. Y me imagino los demonios haciendo fiesta, hermana Mariela, allá, porque habían matado a Cristo, el dador de la vida. Cuando de pronto un terremoto y las rocas empiezan a moverse. A su nombre, gloria. Y el que estaba allí atado se levanta. Oh, gloria a Dios. La luz resplandece en este sepulcro y se levanta el Cristo victorioso. A su nombre, gloria. Y me imagino los demonios buscando escondite. Ha resucitado el que nos puede derrotar. Ha resucitado el gran yo soy. Ha resucitado el Hijo del Dios viviente. ¿Qué será de nosotros? Y el diablo le dio sabiduría a los gobernantes de ese tiempo para que dijeran que Jesús no había resucitado, sino que sus discípulos habían robado su cuerpo. Y tomaron esto como pretexto para perseguir a todo aquel que testificara que Jesucristo había resucitado, que Jesucristo era el camino, que Jesucristo era la verdad, que Jesús era la vida. Y por eso la gran persecución bajo el Imperio Romano. Pero vemos que ellos pasaron. Sus seguidores pasaron. Pero el testimonio de Cristo sigue firme. Aún sigue habiendo un remanente que está diciendo, Jesucristo vive, Jesucristo reina, Jesucristo está en su trono de gloria. A su nombre, gloria. Mire este testimonio que se da en Hechos capítulo 5, verso 34. Gloria al Señor. Aleluya. Las puertas de el Hades no prevalecerán. Hechos 5, 34. Están en plena persecución contra los apóstoles por anunciar que Jesucristo había resucitado. Gloria a Dios. Dice el verso 33, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. Tenga cuidado con aquellos falsos cristos que aparecen diciendo ser alguien. A este se unió un número como de 400 hombres.
Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Este es el fin de quien sigue a un hombre. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados, no prevalecieron. Pero mire esta tercera declaración. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, se destruirá. Pero como el evangelio no es de hombre, San Marcos dice que después de que Juan fue encarcelado, Jesucristo vino anunciando el evangelio del reino. Dice el doctor Gamaliel, si esta obra, si este concilio es de hombre, se desvanecerá. Mas si es de Dios, aleluya, no la podréis destruir. Y no, es no. Porque Cristo ya dijo, contra mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerá. No hay demonio, no hay hombre, no hay legión, no hay sistema, no hay persecución, no hay crisis, no hay enfermedad, no hay adversidad que logre detener la obra de Dios. Y quien se levanta contra la obra de Dios, y por ende contra ti, contra ti, contra ti, contra ti, contra ti, contra ti, contra mí. Porque todos aquellos que honramos, amamos y servimos a Dios, somos la obra de Dios. Somos el pueblo de Dios. Y quien nos toque, quien se mete con nosotros, se está metiendo con el de arriba. Se está metiendo con el Todopoderoso. Se está metiendo con aquel que murió, pero al tercer día resucitó y está aquí para pelear tu batalla, para pelear mi batalla. Aleluya. Él te dice en esta mañana, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fuerza. Quien se mete con el pueblo de Dios se está metiendo con Dios. Y eso es lo que Gamaliel le dice a esa gente que quería destruir a los discípulos, a los apóstoles. Si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. A su nombre, gloria. Yo quiero que usted se ponga en pie. Le dé gracias a Dios por ser parte de su obra. Si hay algo en su vida que deba corregir, corríjalo, pida perdón, humíllese, arrepiéntese. No siga sirviendo a la vanidad, no siga siguiendo el pecado. Renuncia a la impiedad, renuncia a los deseos mundanos, conságrese, acepte el perdón, la salvación que Jesucristo está ofreciendo en estos últimos días, porque el tiempo se está acabando. Aleluya. Y es ahora la oportunidad de ponernos en paz con Dios. Oh, bendito Padre, te alabo. Te adoro, Rey, Señor mío. Gracias, Dios, por tu presencia. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por este pueblo que se ha reunido. Bendita tu gloria, Señor. Bendita tu presencia, Dios. Señor, gracias porque tú nos das la victoria. El enemigo puede venir como río, mas hay una promesa
el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él.